Vale, entonces en esta sesión vamos a seguir desarrollando algunos tópicos que tienen que ver con la introducción a la gestión de la cadena de suministro y logística, ¿verdad? Entonces, ya habíamos hablado un poco sobre los antecedentes en la sesión anterior, ¿verdad? Y ahí pudimos intercambiar ideas, pero ahora vamos a ver ya algunos conceptos ya relacionados con la parte de cómo se estructura, ¿verdad? Cómo se va consolidando todas estas actividades logísticas, de ahí cómo eso termina derivando en lo que es la gestión, ¿verdad?, de la cadena de suministro. Además, vamos a ver por ahí como el esquema o el gráfico de la red logística como tal, ¿vea? Y las posibles variantes, interacciones y el cómo hay diferentes modelos de negocio involucrados en toda ella y cada quien cumple su función, ¿vea? Dentro de lo que es el abastecimiento y la distribución, ¿vea? Y la producción, pues obviamente, ¿vea?, de los insumos que tenemos por ahí. Entonces, de entrada es como bien difícil determinar un esquema estándar, ¿verdad? O una denominación estándar, o poder definir específicamente qué actividades vamos a encontrar de la logística dentro de una empresa y cuáles no, ¿verdad? Por lo mismo que discutíamos la vez pasada, que de repente empezamos, las empresas cuando crecen, cuando están recién naciendo, ¿verdad?, y empiezan a desarrollarse, buscan suplir aquellas actividades más indispensables para la realización del negocio como tal, ¿verdad? Pero poco a poco, a medida que van queriendo elevar el estándar, ¿verdad?, del servicio o de la atención al cliente que tienen, ¿verdad?, de satisfacer sus necesidades y poder brindar productos o servicios, ¿verdad?, que satisfagan todas esas características que el cliente busca, ¿verdad?, en esos bienes. Entonces, termina profundizando, termina indagando, desarrollando más su negocio, su estructura de la empresa, y empieza a integrar o a generar más actividades, empieza a buscar especializarse en ciertas cosas, y entonces eso va orillando a que de repente salgan cuestiones de que, mira, no estamos haciendo una planificación sobre el ruteo, no estamos haciendo una planificación sobre los abastecimientos, y entonces para ir haciéndolo ya más formal hay que planificar. Ah, ok, pero si hay que planificar, también hay que hacer un estudio, o hay que hacer un análisis del mercado, y entonces de repente hay que tener pronósticos, hay que hacer esto, ok. Entonces empezamos poco a poco a ir necesitando de más actividades logísticas para que vuelvan más robusto el sistema como tal. Ya, entonces, de repente en la estructura organizacional puede hacer que algunas de estas actividades se aniden se agrupen, ¿verdad? Y estén bajo el mando de una gerencia logística, pero de repente pueda que estén algunas actividades compartidas con alguna gerencia comercial, de repente haya una gerencia específica de distribución, ¿vea? O de repente haya una oficina de importaciones y exportaciones, etcétera, ¿vea? Entonces, originalmente nosotros podemos dividir, ¿vea?, la logística en dos grandes grupos, o más bien las actividades de la cadena de suministro, que son actividades logísticas, en dos grandes grupos. ¿Vea? Si lo vemos desde el punto de vista, ok, yo soy este eslabón de acá, ¿vea?, que soy la fábrica o la instalación que brinda las operaciones de lo que sea que estemos haciendo, ¿vea? Vamos a tener fuentes de suministro y vamos a tener nuestros clientes, ¿vea?, que estos pueden ser otras instalaciones, ¿vea?, otras empresas que agarren o tomen nuestro producto y lo sigan transformando, o tomen nuestro servicio y les ayude para conformar algún otro servicio, algún otro producto, ¿vea?
Y así esto puede seguir hacia adelante, ¿verdad? No necesariamente estos clientes son usuarios finales del producto, ¿verdad? Sino que puede hacer que los ocupen para transformación de otros productos. Entonces, vemos que va a haber un área relacionada hacia el suministro, ¿verdad? Y un área relacionada hacia la distribución física, ¿verdad? Entonces, dentro de ello, vamos a tener actividades como el transporte, y si se fijan, ese transporte se repite en ambas, porque obviamente voy a necesitar movilizar las mercancías o los servicios que yo esté ofreciendo, ¿verdad? Y a su vez los que yo esté recibiendo. Hay mantenimiento de inventario, ¿verdad? De repente voy a tener inventario de materias primas, de insumos de procesos, de cualquier otro tipo de insumos complementarios que nos ayuden a desarrollar actividades administrativas, ¿verdad? Dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, eh, de repente puedo tener, si soy una empresa manufacturera, ¿verdad? Puedo tener insumos para limpieza del proceso productivo como tal, pero pueda que tenga también insumos de limpieza para las oficinas, de repente pueda que tenga papelería para las oficinas, hay algún otro montón de cosas que no necesariamente están asociadas al proceso de transformación, o la línea crítica de lo que se hace en la empresa, pero que son parte de los insumos que nosotros manejamos, ¿verdad? Y las materias primas, materiales e insumos que ya son del proceso como tal y que al final se terminan transformando en un producto terminado, ¿verdad? Que también pasa a ser, a tener un espacio en inventario, pues, ¿verdad? Porque no necesariamente justo lo que vaya produciendo va a ir distribuyéndose, ¿verdad? Ese es el muy ideal de Lean, pero realmente no es tan idealista como eso, ¿verdad? Sino que realmente vamos a tener algún tipo de inventario, ¿verdad? Aunque sea pequeño, pero va a existir. Tenemos la parte de procesamiento de pedidos, ¿verdad? No solo los pedidos de compras, ¿verdad? Sino que de repente vamos a ver ahí que interactúan algunas otras unidades dentro de la empresa que no necesariamente son logísticas, ¿verdad? Como el caso de ventas, pero de repente hay una parte del procesamiento ya de pedidos hacia la elaboración de los productos que incluye un procesamiento de pedidos hacia compras, ¿verdad? Y hacia ya la distribución física, que es el despacho, ¿verdad? Como tal. Hay un proceso de adquisición acá, embalaje, almacenamiento, ¿verdad? Manejo de materiales, mantenimiento de información, programación de suministros. Y entonces, si se fijan, hay muchas actividades, ¿verdad? Que de repente se comparten, ¿verdad? Que son las similares tanto para el lado de el suministro como para la parte de la distribución. Entonces, si se fijan por ahí, van también asociadas algunas otras actividades donde de repente hay una gran interacción, y cuando veamos la parte de la cadena de valor, ¿verdad? Que es una estrategia de competitividad o para medir la competitividad de los negocios, ¿verdad? Más del ámbito, del lado de las herramientas empresariales, vamos a ver cómo Porter hace una diferencia ahí, ¿verdad? Entre las actividades primarias y aquellas actividades de apoyo. Y si se fijan, en este caso, tenemos marketing, ventas, investigación y desarrollo, ¿verdad? Pronósticos, producción, compras, logística, sistemas de información, finanzas, servicios. Entonces, toda esta puede ser la estructura general que tengamos en una empresa, ¿verdad? Ahí puede ser, este es un esquema básico, pero realmente pueden existir muchísimos departamentos más, muchísimas áreas más, muchísimas subdivisiones más, ¿verdad? Porque va a depender de cómo la empresa se encuentre estructurada y qué departamentos o qué procesos considera él que son necesarios para su operación, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ver que al final esto
la conformación de todas estas actividades aportan diferentes cosas, ¿verdad?, en la cadena de suministros para garantizar la satisfacción del cliente, ¿verdad?, agregar valor, generar productividad, ¿verdad?, y generar una ventaja competitiva para la empresa. ¿Verdad? Estamos hablando de productos, estamos hablando de servicios, estamos hablando de información, de recursos financieros, ¿verdad?, de analizar la demanda, ¿verdad?, de pronósticos. Entonces, todos esos insumos están fluyendo, ¿verdad?, entre la cadena de valor y las diferentes áreas que tenemos dentro de la empresa. ¿Verdad? Entonces, como hablábamos ahí, cada empresa puede agrupar de diferente forma las actividades logísticas de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Entonces, de repente nos podemos encontrar, vea, con que en los departamentos tenemos un área denominada compras, vea, pueda que no necesariamente se llame compras, sino que sea una, por ejemplo, del lado de los retail, vea, de los comerciales, eh, pueda que hay un área denominada reposición, vea. Por ejemplo, en las empresas comerciales es bien común que el área de compras a veces está separada de lo que es la reposición del inventario como tal. ¿Verdad? Es decir, la parte de compras se encarga muchas veces de la búsqueda de proveedores nuevos, la búsqueda de productos nuevos, ¿verdad?, de cambiar la cartera, ¿verdad?, de productos, de proveedores. Y la parte de reposición muchas veces se encarga de la compra repetitiva, es decir, ya de mantener los volúmenes, los niveles de inventario que se requieren para para la correcta operación, pero se llevan aparte. ¿Por qué? Porque el trabajo de compras rompe un poco en esquemas, o en cuanto a las características que tienen con el de reposiciones, ¿verdad? Porque de repente la parte de compras es un poco más social, es un poco más política, ¿verdad?, o diplomática, llamémosla así, de tener que ir a negociar, tener que ir a ver, ¿verdad?, andar vagando por los diferentes proveedores o showrooms, ¿verdad?, de ellos, y poder encontrar los productos específicos que bajo el ojo crítico del comprador digan, ah, esto es lo que el cliente me va a comprar, ¿verdad? Y la parte de reposición ya es un trabajo un poco más matemático, ¿verdad?, un poco más técnico en cuanto a, ok, analicemos los pronósticos que tenemos, cómo han sido nuestras ventas, veamos las temporadas, veamos las fechas que se avecinan, las promociones que se han cargado, y en función de eso definamos cómo vamos a hacer la adquisición del producto, ¿verdad? De repente puede haber otra, ¿verdad? Hay otros tipos de empresas donde de repente solo lo denominan inventarios, ¿verdad? Y ahí está un mix entre compras y a veces incluyen la parte de bodega, ¿verdad? Y que una mezcla medio rara, ¿verdad? Pero como les digo, lo que puede suceder es de que cada empresa tenga una estructura diferente, ¿verdad? Puede haber planificación, programación, planeación, ¿verdad?, y tener actividades similares o de repente cosas muy diversas, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas empresas cuando ya son transnacionales, ¿verdad?, cuando son grupos de empresas ya bastante grandes, puede existir la parte de la programación, que sea ya quien ve puntualmente en cada una de las plantas o de las instalaciones que tienen manufactureras, qué es lo que se va a programar a producir, ¿verdad? Pero de repente puede existir alguna parte de planificación que se encargue de ver el global con los clientes, ¿verdad? Ah, ok, a este cliente le tenemos que entregar un programa de tantas miles de unidades entre marzo y septiembre, ¿verdad? Entonces ya eso se baja, se escala, ¿verdad?, hacia cada una de las plantas que se van a ver involucradas o de las instalaciones que se van a ver involucradas en la elaboración de esos productos, y entonces ya cada una de las áreas de programación de esa instalación define, ah, ok, yo
dentro de la meta que yo tengo, ¿vea? Que es hacer el 30% de ese programa que tenemos, ¿vea? Yo voy a elaborar esto entre tales fechas y tales fechas, vamos a ir haciendo lotes de estos tipos, ¿vea? Etcétera. Entonces ya ellos van a ver ya el detalle como tal del día a día, ¿vea? De los meses productivos, pero la parte de planificación se encarga de ver el global, por ejemplo, ¿vea? Entonces puede ser otra forma de cómo consolidarlos, puede hacer que si la empresa no es muy grande, ¿verdad? Entonces los programas se trabajen directamente con el cliente y entonces ya programación o planificación veía con el cliente y de una vez hacia la producción para decirle cuánto y qué es lo que va a ir produciendo cada día, cada semana, cada mes, ¿verdad? Entonces es otra que va a depender de la estructura de la empresa, del tamaño, de cómo lo hayan visualizado, que es la mejor forma, ¿verdad? Si de repente el trabajo es muy dinámico, ¿verdad? Entre los clientes y garantizar esos programas, ¿verdad? El tomar esa información, el estar actualizando, el estar tomando retroalimentación de cómo van avanzando los programas, entonces pueda que necesitemos un área específica que se encargue de esa relación, ¿verdad? De tener al cliente en contacto y que de repente, no, mira, ¿sabes qué? Tuvimos un problema en la planta tal, entonces ya no me produzcas tanto, ¿verdad? Sino que mandame ahorita solo el 10% de lo que te pedí y después me mandas lo demás, ¿verdad? Entonces pueden haber muchas cuestiones ahí donde ya eh, en la parte de la relación de nuestros clientes con nosotros tenga mucha interacción y entonces se requiere un área para que pueda estar encargado de eso. De repente podemos tener bodega, dentro de las bodegas puede ser que tengamos almacenes, puede ser que tengamos específicamente separados, ¿verdad? Los almacenes los tengamos juntos, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos lugares lo que hacen es que tienen un almacén central y de ahí de esos almacenes centrales van a los diferentes almacenes de las áreas productivas o de los departamentos o de las plantas, ¿verdad? Entonces pueda que tengamos, por ejemplo, en el caso de Hanesbrands, en algunas de las plantas, por ejemplo, en el caso de las que están en Costa del Sol, allá hay una bodega solo de telas, ¿verdad? Entonces, esa bodega de telas, ¿verdad? Suple a las dos plantas que están ahí, ¿verdad? Pero entonces hay alguien específicamente encargado solo de la bodega de telas y es una instalación igual de grande que cualquiera de las dos plantas que están ahí, ¿verdad? Porque se encargan de tener únicamente el aprovisionamiento para todos los diferentes programas que les pueden pedir, ¿verdad? Y entonces ya la planta, dependiendo de los programas que va a ir desarrollando en la semana, va requiriendo de ahí mismo, mira, mándame estos códigos, ¿verdad? De telas, mandame estos rollos, tantos rollos de este, tantos rollos de este, y así van llegando, ¿vea? Y entonces ya hay una área específica ahí, ¿vea? Donde ya es una mini bodega, donde se tiene lo que se va a ir produciendo diariamente, lo que se va a ir produciendo cada 2, 3 días, de ahí se va preparando, después se va cortando, se van ya haciendo los patrones, etcétera, ¿vea? Entonces, si se fijan, es otro modelo de cómo nosotros podemos tener definidos las áreas de almacenamiento con respecto a los almacenamientos ya propios de cada planta, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, puede ser bodegas, ¿verdad? De repente podemos tener un área de despacho que puede ser la misma almacén de producto terminado, ¿verdad? Y que no haya ninguna discriminación, pero en algunas partes puede ser que tengamos una bodega en específico y un área de despacho que se encargue ya solo de armar pedidos y toda la cuestión, ¿verdad? Eh, de repente podemos tener un área que se encargue de transporte, ¿verdad? Que solo es de hacer el ruteo y toda la cuestión, eh, que se puede denominar tránsito, se puede denominar logística, se puede denominar import-export, dependiendo cómo, hacia dónde estemos llegando, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces, ¿verdad? La parte de transporte, si es para una red de distribución local, va a haber alguien específicamente encargado de hacer el ruteo y todas las conexiones y el tracking
vea, de cómo van desarrollando ese ruteo, vea, cómo van cumpliendo y toda la cuestión. Vea, pero de repente, si el trabajo ya no es tan local, vea, pueda que haya un área encargada solo del transporte, vea, de cómo armar los embarques, las salidas y toda la cuestión, pero haya un área denominada Import-Export que se encargue de toda la documentación aduanal que se pueda requerir, vea, todos los requisitos documentales para poder hacer la exportación del producto, pero además esté dándole seguimiento a cómo va el envío de ese producto a otros lugares. Entonces, no necesariamente se va a encargar solo de cuestiones administrativas, sino que también del seguimiento a los transportes, etcétera. O puede ser que aquí en Import-Export tengamos amarrado toda la parte del transporte de salida, ¿vea? Y de todos los procesos aduanales y documentales que vayan referidos a ello. Pueda que esto esté dentro de un área denominada logística. ¿Vea? Y logística se encarga no solo de la salida, sino que se encarga también de verificar lo de las entradas a través de Import-Export. Por ejemplo, en una empresa donde yo estaba, de repente todo lo que era por importación, ¿vea? Como hay que ver la categorización de productos, vea, todo el pago de aranceles y toda la cuestión para ya hacer la importación, vea, y de repente resolver problemas que, llegó a la frontera y salió con este y este problema, hay que verificar, hay que ver qué se va a hacer, hay que mandar esta documentación. Entonces, Import-Export se encargaba de la importación y de ver desde que salía del puerto, dependiendo ya vamos a ver más adelante eso de los Incoterms, pero dependiendo cómo se había negociado la compra, entonces desde donde le tocaba la responsabilidad a la empresa, desde ahí él empezaba a seguir y a ver cómo iba esto llegando hasta aterrizar ya en las bodegas de la empresa. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, lo que eran el tránsito local, vea, las compras locales, eso lo veían los repositores. ¿Verdad? Y entonces ya era un arreglo de que no va, cuándo me lo vas a traer, a dónde lo vas a dejar, qué camión me vas a mandar, etcétera. Me vas a mandar dos pocos, me vas a mandar uno solo, etcétera. Todo eso ya Import-Export ya no se metía, ¿verdad? Porque ellos estaban específicamente para ver todas las actividades de importación, porque era una tarea completamente aparte, ¿verdad? De lo que era manejar o negociar y estar pendientes del transporte, ¿verdad? De los proveedores locales. ¿Verdad? Entonces ahí se llevaban por separado, si se fijan. Entonces, alguien que estaba viendo la parte de reposición, ¿verdad? Que tenía que ver con las compras y toda la cuestión ya del producto que se iba a ocupar, a la vez se encargaba de ver cómo iba a ser la recepción de eso. ¿Verdad? Pero en el caso de Import-Export, la compra siempre la hacía reposición, ¿verdad? La compra internacional, pero ellos se encargaban solo del tracking de todo ese recorrido que iba a hacer y de todos los trámites aduanales y toda la cuestión. Entonces, se fijan, las mismas actividades, ¿verdad? Para proveedores locales los manejaba una sola área, pero para proveedores internacionales los manejaban entre dos, por la dificultad. ¿Verdad? Entonces, va a ser bien variado y va a depender, ¿verdad? De cómo la empresa considere que es más fácil o aporta mayor valor trabajar este tipo de actividades, ¿vea? Porque probablemente lo que se trataba de evitar es que se fuese a dar un error en alguna documentación o algo a la importación, ¿vea? Porque iba a ser un gran problema, podía acarrear penalizaciones, podía acarrear que el producto no llegase, iba a ser todavía peor porque íbamos a quedar desabastecidos, ¿vea? Entonces, al final, la criticidad que tenía esa actividad de garantizar que la importación fuera exitosa, ¿verdad? Eso es lo que hacía que separasen esa actividad logística y se la asignaran a un área denominada Import-Export y que ya no lo siguieran haciendo los repositores que compraban al exterior, ¿verdad?
sino que ellos solo se encargaban, ok, negociamos la compra, negociamos el tipo de Incoterm que vamos a utilizar, el precio, aquí está, vienen tanto, etcétera, va, pero ya de aquí te lo paso a vos, Import-Export, y encárgate de ver que eso venga. Entonces, de repente podemos tener igual diferentes áreas de servicio al cliente, ¿verdad? Servicio postventa, servicio al cliente, lo pueden llamar de diferentes formas y pueden hacer diferentes cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, algunos se pueden encargar solo de la parte de recepción de quejas y reclamos, que lo vamos a ver también en una unidad aparte, ¿verdad? Pero pueda que haya otros que se encarguen de recopilar información de mercado, ¿verdad? Y entonces ahí el servicio al cliente no solo se trata de recibir quejas y reclamos, ver la solución de ese tipo de problemas, sino que también de encuestar a los usuarios, vea, a los clientes, vea, de recopilar información necesaria para poder estimar algunas cosas. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso es como la diferencia. Entonces, a lo que vamos al resumen de todo esto es de que ustedes pueden llegar a una empresa y no necesariamente van a ver el muñeco como lo hemos dibujado nosotros, vea, de que aquí está aprovisionamiento, aquí está esto, aquí está compra. No, inclusive hay algunas cosas, vea, en las que contabilidad, en la que finanzas pueda haberse involucrado con algunas actividades logísticas, vea, y que las tengan anidadas ahí, vea, alguien de importaciones y exportaciones esté dentro del área financiera, etcétera. O sea, puede haber una serie de anormalidades, llamémoslo así, ¿vea? En cuanto a la estructura logística, ¿vea? Porque lo que se va a buscar es la conveniencia de la empresa, cómo la empresa considera que le funciona mejor trabajar esto. No sé si hay alguna duda con esto, algún comentario, algo que quieran discutir. Clarísimo. Bye. Seguimos pues. Entonces, dentro de la estructura tipo que se propone, ¿vea? De esas funciones logísticas, se pueden dividir o suelen dividirse en 5 funciones, 6 funciones. ¿Vea? Aquí las vamos a denominar estas 5 funciones específicas, las cuales las denominamos tráfico y transporte, ¿vea? Aprovisionamiento, la parte de planeación, la parte de almacenamiento y manipulación de materiales y la parte de comunicación e información. O sea, esta es una estructura que proponemos donde se tienen esas 5 áreas y vamos a ver que hay muchas cosas que no necesariamente están específicamente aisladas dentro de cada una de esas áreas, sino que puede haber alguna migración o alguna intermedio entre ambas, ¿vea? Alguna actividad compartida, ¿vea? Que no necesariamente termine de encajarse solo en una de las áreas o en una de las funciones básicas que estamos denominando acá. Entonces, en el caso de transporte y tráfico y transporte, por ejemplo, estamos anidando ciertas actividades logísticas, ¿vea? Que tienen que ver con el movimiento físico de los materiales. ¿Vea? Y entonces aquí podemos hablar de el movimiento del producto terminado, ¿vea? Es decir, la distribución del producto terminado como tal, ¿vea? El rastreo de pedido, que es el tracking, es decir, esas actividades que son específicamente de ir viendo el seguimiento, ¿vea? Del cumplimiento por ejemplo, si estamos exportando o importando, ¿vea? Productos, que cada uno de las escalas que se van a ir realizando, ¿vea? Se generen de acuerdo a lo planificado, ¿vea? Y ver cuáles son los inconvenientes que han tenido, etcétera.
Por aquí les colocaba el movimiento físico de materiales también, de materias primas e insumos, ¿verdad? Pero muchas veces esto va limitado más que nada al monitoreo, ¿verdad? Porque actualmente la mayoría de proveedores incluyen, ¿verdad?, el servicio de entrega a sus clientes, pues, ¿verdad? Ahora, puede existir alguno que de repente no tenga la estructura para hacer la distribución de sus productos a algún proveedor y que de repente negocie, no, mire, yo esto se lo entrego en mi tienda, ¿verdad? Y ahí usted ve qué es lo que hace o cómo lo hace, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, para el caso de materias primas o insumos que vienen del exterior, ¿verdad? Y que de repente yo le compro a algún proveedor chino, ¿verdad?, o algún proveedor en Europa y nos dicen, no, mire, yo le puedo entregar hasta el puerto de embarque aquí en la ciudad, ¿verdad? Pero de aquí en adelante usted tiene que ver cómo le hace, ¿verdad? Entonces, ya nos toca a nosotros encargarnos, probablemente no vamos a tener un buque o un avión, ¿verdad?, o cualquier otro transporte que vaya a traer ese producto, pero sí podemos contratar a un operador logístico que en algún caso nos dé ese servicio, pero el monitoreo de todo eso nos va a tocar a nosotros. De ahí la negociación que hagamos con el operador logístico para ver cuánto nos va a cobrar, cuándo lo va a traer y todo lo que va a hacer para traernos ese producto, va a ser responsabilidad de nosotros como empresa. Entonces ahí es donde vemos que la parte del movimiento de materiales para materias primas e insumos va a tener o va a recaer en nuestra empresa, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo. Procedimientos aduanales, por ejemplo, pueden ser también asociados a esta parte de tráfico y transporte, ¿verdad? Es decir, todo lo que hay que ir a hacer, que de repente hay que ir a pagar esto, hay que tasar, ¿cómo es que se llama? Hay que tasar productos, ¿verdad? Hay que definir cuál va a ser el impuesto que van a pagar y generar todas las documentaciones, ir a hacer los permisos, ir a llevar. Miren, para importar a veces productos es complicado, ¿verdad? Porque de repente que si requieren algún registro fitosanitario, que si hay que hacer algún tipo de proceso legal, ¿verdad?, para poder tener permisos para el comercio de ese tipo de elementos, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas cuestiones químicas, ¿verdad?, que se ocupan, y no hablamos de cosas químicas así como que cobalto o algún volado así radioactivo, no, estamos hablando de eh, que líquidos limpiadores, lejía, cloro, todas estas cuestiones que se venden en las ferreterías, ¿verdad?, son un dolor de cabeza porque hay que estar generando permisos eh, para poder adquirirlo, ¿vea?, para que la empresa pueda ser comercializadora de ese tipo de productos. Entonces, todos esos trámites, ¿vea?, muchas veces se ven asociados a alguna parte, ¿vea?, a la parte de transporte, ¿vea?, porque digamos, pueda que para el producto, ¿vea?, la obtención del permiso lo tenga que generar el comprador, ¿vea?, que es como el papá de ese producto, ¿vea?, es quien lo tiene bajo su cartera de productos, pero va a haber un área que está encargada aquí de la parte de transporte que va a estar constantemente, mira, ya tenés el permiso, mandámelo, ¿vea?, lo tengo que mandar, tengo que autorizarlo, tengo que mandar copia de eso, tengo que enviar toda la documentación. Entonces, todos los procedimientos aduanales que se realizan para presentar toda esa documentación que nosotros tenemos, puede ir asociada a la parte de tráfico y transporte, ¿verdad? La parte de retiro de productos. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con retiro de productos? A ver, ¿alguien? Podría ser como, por ejemplo, cuando vamos a correos a retirar algún tipo de producto que lo hemos pedido desde China, por ejemplo, y de que ahí nos cobran como un pequeño impuesto por viñetas, creo, si no me equivoco. Fíjate que no. Por eso les hago la pregunta, porque este es un término bien propio
ya de la industria, ¿verdad? Ya cuando estamos laborando. Entonces quiero ver si tienen algún conocimiento de esto, ¿verdad? Si lo han oído por algún lugar. No tiene que ver específicamente con el retiro de que voy a pedir algo que yo había comprado ni nada, sino que es algo específicamente relacionado con calidad. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es o lo ha escuchado? Puede ser cuando un producto ya está con el cliente, pero se reporta, como usted lo dice, algún problema de calidad, entonces se procede a llevarlo nuevamente a la compañía. Es correcto. ¿Verdad? Un retiro de productos tiene que ver con las garantías que nosotros tenemos con nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente viene y nosotros hemos pactado pues que le vamos a entregar al cliente con cierta calidad, etcétera, ¿verdad? Pero de repente nosotros entregamos, ¿verdad? Y ya el cliente cuando empieza a revisar, puchica, me salió uno malo, hey, me volvió a salir otro, ¿verdad? Entonces de repente, hey, mira, yo dije que te iba a aceptar el 1% malos, pero aquí me estás mandando el 5 o 6% de productos malos. Entonces, no, esto llévatelo, ¿verdad? Y nos regresan los lotes completos, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? El cliente no va a correr con ese costo, ni va a buscar cómo me lo viene a dejar, ni nada. Entonces, ese retiro de productos nos toca a nosotros. ¿Y quién lo va a coordinar? La parte de tráfico y transporte. ¿Verdad? Porque tiene que ocupar los transportes que tiene asociada la empresa, ya no para hacer una distribución, sino que para ir a traer lo que nos están regresando. ¿Verdad? Entonces, es otra actividad que va a estar bajo tráfico y transporte. ¿Verdad? Eso suele suceder, por ejemplo, mucho y es un dolor de cabeza para los que trabajan con alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Porque de repente se detecta algún problema de inocuidad, algún problema de calidad en los productos, ¿verdad? Y entonces no, manden el lote de regreso, ¿verdad? Y que lo revisen, que vean qué pasó, etcétera, ¿verdad? Entonces ese retiro de productos lo coordina también tráfico y transporte, así como la logística inversa, y que esta logística inversa en algunos casos pueda ser o puede ser vista como otra función logística, ¿verdad? Otra que esté al nivel de tráfico y transporte, porque implica un montón de cosas, ¿verdad? Implica planificación, implica la parte del movimiento como tal, el retiro, los almacenajes, etcétera, porque la logística inversa, ¿alguien ha escuchado la logística inversa? Yo sí había escuchado de la logística inversa, porque básicamente es como que de recuperar los productos o las partes que tengan de su valor. Es como el producto retornado que se puede reparar o eliminar o reutilizar, o sea, como reacondicionarse para otro mercado secundario. Correcto, o inclusive esto va con la parte de las economías circulares que ahora están muy de moda, ¿verdad? Y es el hecho de que de repente yo elaboro un producto, ¿verdad? Pero hay algunas partes de ese producto que yo las puedo reutilizar, las puedo reciclar, ¿verdad? Entonces a mí me interesa que el producto llegue al cliente, pero que el cliente cuando las ocupe me las puede enviar de regreso y yo reaprovecharlas para no ocupar materias primas vírgenes, ¿verdad? Sino que ocupar las materias primas que ya se transformaron, ¿verdad? Y entonces darles algún tipo de proceso para volver a tener las propiedades con las que pueden ingresar a mi proceso productivo, ¿verdad? Y volver a repararlas, ¿verdad? Entonces, o a volver a utilizarlas. Entonces, un ejemplo de eso, por ejemplo, no sé si ustedes ubican todas estas duchas calentadoras, ¿verdad? Que les venden a uno una duchita así plástica bien bonita y la conecta uno y hace la instalación eléctrica y ya les tira agua caliente y toda la cuestión, ¿verdad? Diferentes a las que se instalan ya con un calentador ya propio, ¿verdad? En la instalación de cómo es que se llama, del agua, de la tubería de la ducha, ¿verdad? Sino que esta yo la conecto y ahí trae una resistencia, ¿verdad? Que se calienta y entonces ya el flujo de agua que pasa por ahí me lo calienta y ya me tira agua calientita. Entonces, ese tipo de duchas, por ejemplo, una de las marcas de esas duchas
tiene la política de que le hace un descuento a uno si uno regresa a la ducha. Entonces, eso se lo traslada a las comerciales que distribuyen sus productos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el productor de esas duchas y le dice, vaya, aquí está, se lo vendo a tal ferretería en El Salvador, ¿verdad? Se lo vendo a Vidri, se lo vendo a Freun, se lo vendo a EPA, ¿verdad? Y entonces ustedes encárguense de decirle a sus clientes que cuando se les arruine la ducha, porque la resistencia después de tanto tiempo se arruina, ¿verdad? Y todo, que me traigan la ducha, que les traigan la ducha de regreso. Yo se las voy a recibir a ustedes también. Y entonces esa ducha en estructura puede estar buena, ¿vea? O puede haber algunos elementos de ellas que puedan ser reciclables. ¿Vea? Que definitivamente el elaborador, el manufacturero de esas duchas dice, hey, esto me sale más caro volver a producirlo que regresarlo, ¿vea? Y reaprovecharlo. Ahora, ¿cómo se va a hacer el retorno de esas mercancías? Ya es lo que se encarga de ver la logística inversa, ¿vea? Porque ya es para que esto sea funcional, ¿vea? Y para que esto no genere más costos de lo que se espera, tenemos que ver la forma de cómo vamos a retornar esos productos para que no nos salga tan caro, ¿vea? Entonces probablemente vamos a tener que aprovechar algún flete o algo, ¿vea? Vamos a tener que aprovechar algún transporte. Otro de los ejemplos claros es el caso de lo que están haciendo ahorita la Coca y la Pepsi. Creo que la Coca va empezando o está en menor proporción, pero la Pepsi ya lanzó su línea de envases retornables plásticos otra vez, ¿vea? Años atrás existían los envases de vidrio como la única fuente, ¿vea? De obtener una gaseosa. Entonces, el envase de vidrio, pues obviamente había que retornarlo a la empresa para que lo volvieran a reutilizar, ¿verdad? Entonces ahora están haciendo lo mismo, solo que con plásticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo llego, distribuyo, envío a las tiendas, ¿verdad? Pero llevo una carga, ¿verdad? La deposito, pero a la vez yo quiero aprovechar ese viaje que ya hice para traerme todos los envases vacíos que pueda retornar a la empresa. Entonces, esa lógica de tratar de optimizar los viajes que se realicen para hacer entrega y devolución de cosas es lo que se encarga de ver la logística inversa. ¿Verdad? Entonces, y eso está también asociado, ¿verdad? Como les digo, puede estar dentro de tráfico y transporte o puede ser otra función logística aparte porque lleva una serie de actividades más, ¿verdad? Que es hasta cierto punto compleja dependiendo del tipo de logística que se vaya a aplicar, ¿verdad? O dependiendo cómo sea la red en la que se va a aplicar esta logística inversa. ¿Hay alguna duda sobre esto en transporte? Yo tengo una duda. Uh-huh. La parte del tracking, los transportistas son los que actualizan, como una aplicación o algo así para toda la información de dónde está el producto. Fíjate que puede ser por varios medios, puede ser los transportistas que ellos tengan ya un sistema asociado de geolocalización de sus unidades y toda la cuestión, y ellos solo nos den un vínculo donde nosotros nos metemos en una web y metemos ya el número de tracking y todo, si es que ellos nos están brindando el transporte, ¿verdad? Entonces pueda que ese operador logístico tenga a sus unidades, ¿verdad? Ya con estos sistemas, y entonces ellos están recibiendo la información y nos dan un acceso para que nosotros veamos, ¿verdad? Pueda ser que si es transporte nuestro, que nosotros le pongamos ese sistema y nosotros tengamos ya el sistema informático como tal asociado con todos los requerimientos de geolocalización o RFID o lo que sea que tengamos, o radiofrecuencia y todo, y que eso nos permita hacer el tracking. Pero de repente puede haber un tracking tan burdo como, hey, llamarle al motorista y que me diga dónde va, ¿verdad? Y eso sucede, pues algunas empresas no tienen para pagar ese tipo de servicios y entonces el tracking no es más que, hey, ¿por dónde vas? ¿Cuánto llevas? ¿Ya distribuiste esto? Una constante llamada o de repente utilizando las tecnologías de los teléfonos, ¿verdad?
irlos monitoreando, ¿ve? Así como pues, están haciendo ahorita, por ejemplo, todos estos servicios de transporte, Uber, ¿verdad? Que de repente ya hay un sistema asociado ahí a eso, ¿verdad? Y entonces veamos aquí por dónde va y qué es lo que ha hecho, ya va, faltan 5 minutos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, muchas de las tecnologías que se han desarrollado ahorita a través de teléfonos celulares pueden ser utilizadas, ¿verdad? Para hacer el rastreo de las unidades con el motorista que va ahí. ¿Verdad? Pero como les digo, puede ser de repente tan burdo como llamarle cada X tiempo para ver a dónde va. ¿Verdad? Voy a despachar a San Miguel y entonces salió a las 7 de la mañana y a las 10, hey, ¿qué pasó? Pues, ¿y a dónde vas? Ah, no, es que aquí me estoy echando la sopa todavía, aquí en el desvío de no sé qué. Ah, va, chévere, dale. ¿Verdad? Entonces, eso va a depender de los recursos que tenga la empresa, pero sí, dentro de esas tecnologías, vea, que ya son un poquito más sofisticadas, vea, y que nos permiten tener información en tiempo real, puede darse de varias formas. Que el transportista sea el que tenga ya instalado el sistema, vea, y nos dé un acceso a nosotros como clientes de ellos, vea, por ser un operador logístico, para que nosotros estemos consultando, así como lo solemos hacer en las páginas estas de compra, ¿vea? De que yo compro y quiero ver por dónde viene mi pedido. Ah, no ha salido todavía del puerto de China, ¿vea? Ah, ya salió y está en Panamá. Ah, ya llegó aquí a Correos del Salvador, ¿vea? Entonces esa es una forma de tracking, ¿vea? Que nos ofrece el proveedor o el vendedor del producto, ¿vea? Donde él nos va mostrando cómo va avanzando el producto. ¿Vea? Pero puede hacer que también, si los transportes son nuestros, nosotros podamos implementar ese sistema. No sé si le expliqué o le respondí su duda. Sí, gracias. Ok, vale, perfecto. Yo tengo una consulta con respecto a los seguros ¿Sí? de la mercancía o del transporte. ¿Eso a quién le compete realmente? Vaya, eso ya lo vamos a ver. No coman ansia, no coman ansia. Yo sé que todos quieren ver eso, pero Okay. hay una parte, hay una unidad que tenemos acá donde se ve la parte de los operadores logísticos, y ahí vamos a ver de un solo los Incoterms. Eso de los seguros está amarrado con los Incoterms, porque los Incoterms es nada más el hecho de cómo negocié yo mi compra, ¿verdad? O cómo negocié yo mi venta. Entonces, hay diferentes, los Incoterms lo que indican son los niveles de responsabilidad que tiene cada una de las partes, ¿verdad? Tanto comprador como el cliente. ¿Vea? Entonces, cada Incoterm dice hasta dónde va a llegar cada quien, ¿vea? Y existen para cuestiones marítimas, para cuestiones aéreas, ¿vea? Etcétera. Entonces, eso nos va a definir, digamos que yo digo, bueno, yo me voy a hacer cargo hasta que vos me lo entregues aquí en mi puerto. ¿Vea? Entonces, ya aquí, del puerto a mi empresa, me compete a mí, pero del puerto hasta allá las bodegas de tu empresa, te compete a vos. Y ahí vamos a empezar a ver la cuestión de los seguros, ¿vea? También. Porque si le compete a aquel todo el transporte marítimo hasta traerlo aquí, pues obviamente quien va a querer poner el seguro de toda esa parte va a ser él, ¿verdad? Porque yo le voy a decir, no, yo para qué voy a asegurar eso si eso no es responsabilidad mía, ¿verdad? Es responsabilidad tuya. Así es que hay veces si lo aseguras o no, ¿verdad? Y entonces ya de aquí para acá, pueda que yo diga, bueno, como ya del puerto para acá no puede pasar mayor cosa, entonces no le pongo seguro. Que volcó la rastra y se arruinó todo, pues yo la regué por no haberle puesto el seguro. Pero va a ser dependiendo de los factores de riesgo a los que estén expuestos y dependiendo la responsabilidad de hasta dónde llegó la compra, la responsabilidad sobre esa compra del cliente y del proveedor, así cada quien se mete a asegurar una parte de ese trayecto. Claros ahí. Vamos a explicarlo mucho más, ¿verdad? O sea, y vamos a ver todos los Incoterms. Pero ahorita para ir medio calentando, digamos que esa sería la forma en la que operan. Vaya. ¿Alguna otra duda al respecto con esto? Vaya, entonces
Si gustan, ya vimos la primera de las actividades logísticas, de las funciones logísticas. No sé si les parece bien, tomamos 5 minutos y terminamos de ver todo lo que tiene que ver con funciones logísticas, y creo que no nos daría chance de ver la otra parte de la red, ¿verdad? Pero se las puedo subir un video explicando eso, ¿verdad? Y para que ustedes lo revisen ahí y lo discutimos en el siguiente viernes, ¿verdad? Cuando ya si tienen alguna duda o algo. Así es que, ¿les parece? Tomamos 5 minutos y para que se estiren, para que tomen agua, café, lo que sea, y seguimos.